bienvenidos todos nuevamente a nuestra sesión número 6. Gracias por su tiempo y espero sea de provecho en esta sesión por nuestra querida asociación. Los dejo sin más preámbulo con nuestro presidente. Gracias, doctor Andrés Santiago. Buenas noches a todos nuestros socios, a todas las personas que nos ven. Muchas gracias por estar ahí. Esperamos que se encuentren bien en compañía de sus familiares. En esta ocasión quiero agradecer muy especialmente a la doctora Maite Raiz haber aceptado la invitación a participar en una de nuestras sesiones mensuales. Ella es presidente de la Sociedad Española de Endoscopía Digestiva y ella está con nosotros acompañándonos aquí en vivo a pesar de ser allá las 3 de la mañana en España. Aprovecharé este foro para enviarles a través de nuestras sociedades médicas hermanas españolas un abrazo solidario a todo el personal de salud de España. También quiero aprovechar este momento para invitarlos a nuestro próximo evento académico, Ecos Endoscópicos Internacionales, que se llevará a cabo en su primera edición virtual. Estamos preparando un evento que estoy seguro les gustará, con un formato novedoso, a través de una plataforma muy amigable. Les recuerdo que es un evento gratuito para todos los socios que estén al corriente de sus anualidades al 30 de junio. También quiero recordarles que ya contamos con puntaje válido para la certificación vigente por el Consejo Mexicano de Gastroenterología. Bueno, regreso con el doctor Andrés Santiago para que nos presente a nuestro ponente y nuestra sesión. Buenas noches. Buenas noches otra vez a todos. Pues bueno, la ponente que tenemos en esta ocasión es la doctora Maite Raiz. Ella es presidenta de la Asociación Española de Endoscopía, la Sociedad Española de Endoscopía Digestiva, y es jefa del Departamento de Digestiva de la Clínica de la Universidad de Navarro, España. Y pues bueno, tenemos el honor de que esté con nosotros otra vez. Y pues bueno, la dejamos adelante correr su presentación. Doctora, nuevamente gracias y bienvenidos a todos. Buenas noches. A nombre de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal y de nuestro presidente, el doctor Omar Edel Trujillo, les damos la bienvenida a esta sesión titulada Endoscopía en situaciones de alto riesgo para cáncer de colon. La titular de esta sesión es la doctora Maite Raiz Bayod, presidenta de la Sociedad Española de Endoscopía Digestiva y que desempeña sus actividades en el Departamento Digestivo de la Universidad de Navarra y está a cargo de la Unidad de Prevención y Consulta de Alto Riesgo de Tumores Digestivos. Para coordinar las preguntas nos acompañan la doctora Angélica Hernández Guerrero, que es jefa del Servicio de Endoscopía del Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de México, y el doctor Johnny Serna Cardona, que es médico adscrito al Servicio de Endoscopía del Hospital Juárez de México en la Ciudad de México. Buenas noches, es un placer estar en esta sesión y esperemos que sea muy atractiva para toda la audiencia. Buenas noches, es un placer estar en esta sesión académica acompañando aquí a la doctora Maite, especialista en el tema. Espero que sea de mucha utilidad para todos los endoscopistas de la Ciudad de México y en México en general y en todos los países que estén conectados. Espero que la sesión cumpla con los objetivos que tenemos planteados para ella y que la disfruten. Buenas noches. Es para mí un placer estar en este momento compartiendo seminario por invitación del doctor Omar Edel con todos ustedes de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Se me ha invitado a hablar de un tema que me parece de mucha relevancia, que es la endoscopia en situaciones de alto riesgo de cáncer de colon. Creo que merece la pena abrir un poco el abanico y hablar de situaciones de alto riesgo de cáncer digestivo, incluyendo también de cáncer de estómago y de cáncer de páncreas. E incluso merecería la pena que cambiáramos el enfoque de esta pregunta y lo viéramos desde el punto de vista del paciente. De tal manera que me gustaría formular el título de la charla como se ve aquí en la diapositiva. ¿Qué se le pide a la endoscopia desde una consulta de alto riesgo? Y quizá lo primero que tenemos que recordar es aquello que todos aprendimos cuando éramos estudiantes de medicina,
que ya decía Hipócrates, lo primero de todo es no hacer daño. Primum non nocere. Y esto es muy relevante porque las situaciones de alto riesgo de cáncer digestivo suponen una problemática distinta a la patología que vemos habitualmente en las unidades de endoscopia y, por tanto, es muy relevante que sepamos a qué nos enfrentamos y qué tenemos que buscar específicamente en esas exploraciones en los pacientes. Aquí, por lo menos en España, la patología o aquellos individuos con situaciones de mayor riesgo de cáncer digestivo, tratamos de visitarlos en unas consultas especiales que llamamos consultas de alto riesgo de cáncer digestivo y utilizaremos por ello el acrónimo de CAR. ¿Cuáles son las características más frecuentes que vemos en los pacientes que visitamos en las consultas de alto riesgo? Pues con mucha frecuencia nos encontramos que estos pacientes conocen la enfermedad porque ya han sido previamente diagnosticados de sus diferentes síndromes de predisposición al cáncer. Cuando acuden a la endoscopia, esperan disminuir el riesgo de tumor. Saben que el objetivo es o bien vigilancia tumoral o tratar de hacer un diagnóstico precoz que les dé una ventaja en la supervivencia. Y en muchas ocasiones tienen que ser sometidos a una repetición en esas endoscopias. Y además, también en un número no despreciable de pacientes, la endoscopia supone una única o es la única oportunidad diagnóstica, como por ejemplo el diagnóstico de las poliposis en el contexto del cribado o del tamizaje de cáncer de colon. Solamente una persona que esté acostumbrada o que tenga ese conocimiento de lo que significan las poliposis podrá hacer ese diagnóstico. Pero además nos encontramos que hay unas características específicas de la patología que vemos en las consultas de alto riesgo, porque con relativa frecuencia las lesiones son difíciles de identificar. Como veremos más adelante, en algunas de las formas de predisposición al cáncer de colon, las lesiones suelen ser planas o poco elevadas y esto dificulta su reconocimiento. También ocurre que la histología puede ser avanzada incluso en lesiones pequeñas, cosa que no ocurre en los pacientes de riesgo medio. Y además, también está descrito que puede existir una carcinogénesis acelerada, es decir, la transformación maligna de esos pólipos puede ser más rápida. Por tanto, dejarnos un pólipo in situ sin diagnosticar y sin quitar en una colonoscopia puede suponer una situación de mayor riesgo para ese paciente. Por tanto, podríamos decir que existe en el panorama actual una complejidad creciente en el manejo de las formas de predisposición a las diferentes formas de cáncer digestivo, que además se complica porque en el cáncer de colon conocemos específicamente, discúlpenme, el síndrome de Lynch, pero que también hay una forma que se conoce como Lynch-like, que son pacientes que reúnen características del síndrome de Lynch, pero no tienen mutaciones en los genes asociados a síndrome de Lynch. Existe la poliposis adenomatosa familiar que puede corresponder a diferentes genes, como pueden ser APC, con un patrón de herencia autosómico dominante, y MYH o MUTIH, con patrón de herencia autosómico recesivo. Y existe también, por ejemplo, el síndrome de poliposis cerrada, del que también hablaremos más adelante. Pero en el cáncer gástrico también se han complicado las cosas. Conocemos el cáncer gástrico difuso. Hay una nueva definición del adenocarcinoma gástrico asociado a poliposis proximal y otras formas que también suponen un mayor riesgo de cáncer gástrico. Y desde hace unos años sabemos que también existe o puede existir un grupo de pacientes que tienen una predisposición heredada al cáncer de páncreas. Y recientemente ha cobrado mucha relevancia la identificación de mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, puesto que estos pacientes con cáncer de páncreas podrían beneficiarse de tratamientos específicos y, por tanto, necesitamos diagnosticarlos. Y también puede aparecer cáncer de páncreas en el contexto de otras formas de cáncer hereditario, como veremos más adelante. Por tanto, estamos en una situación de una complejidad creciente. ¿Y el papel? ¿Cuál es el papel de la endoscopia? Pues el papel de la endoscopia
se puede resumir básicamente en dos aspectos que muestro aquí en la diapositiva. Por una parte, el diagnóstico de estas formas o de estos síndromes de predisposición al cáncer y por otra parte, la vigilancia. Una vez que estos individuos ya han sido diagnosticados, la endoscopia en muchas ocasiones, y es lo que veremos a continuación, tiene un papel relevante en esa vigilancia. ¿Cuáles son, podríamos decir, los retos de la endoscopia en la consulta de alto riesgo? Bueno, pues por una parte, mejorar la detección de las lesiones que tenemos delante, puesto que el objetivo es disminuir el riesgo de desarrollar cáncer. Por otra parte, también mejorar la caracterización, porque es posible que en algunas lesiones precoces del colon, por ejemplo, si hacemos una buena caracterización, ese paciente, el tratamiento puede ser un tratamiento endoscópico y quizá evitar una cirugía que quizá más adelante pueda necesitar, pero al menos conseguimos retrasar la cirugía. También supone un reto hoy en día mejorar la adherencia a esos programas de vigilancia, puesto que sabemos que las endoscopias no siempre son procedimientos sencillos. El paciente tiene que hacer, en los casos de la vigilancia del colon, numerosas colonoscopias a lo largo de su vida y, por tanto, todo lo que hagamos por mejorar la adherencia facilitará el cumplimiento de los protocolos de vigilancia. Y, lógicamente, también mejorar la satisfacción del paciente durante todos estos procedimientos. Vamos a hablar en concreto ahora de algunas de las formas de alto riesgo de cáncer de colon. El síndrome que mejor conocemos y mejor caracterizado es el síndrome de Lynch. ¿Qué cosas necesita saber el endoscopista cuando hace vigilancia de un paciente con síndrome de Lynch? ¿Qué tengo que tener en la cabeza cuando vigilo a uno de esos pacientes? Bueno, pues lo primero de todo es saber que el riesgo vital de desarrollar cáncer es alto. Parece que existe una horquilla amplia en función del gen que presente el paciente, que esté mutado, que puede ser entre un 30 y un 70% de riesgo de cáncer a lo largo de la vida. Lógicamente, si a estos pacientes les hacemos una vigilancia adecuada, el riesgo de cáncer de colon irá disminuyendo. Sabemos también, como decíamos anteriormente, que existe una secuencia adenoma-carcinoma acelerada y, por tanto, en estos pacientes la vigilancia con colonoscopia tendrá que ser en intervalos de tiempo más corto de lo que hacemos en la población de riesgo medio, porque pólipos de menor tamaño se pueden convertir en cáncer en un tiempo menor que lo harían en condiciones normales. Estos individuos tienen también un riesgo mayor de desarrollar adenomas antes de los 50 años y, por tanto, la edad de inicio de las colonoscopias tiene que ser antes que los 50 años. También tienen una mayor proporción de histología avanzada, como habíamos dicho anteriormente. Lesiones pequeñas pueden tener ya displasia a alto grado o a veces carcinoma in situ. Y esto es importante caracterizar bien estas lesiones para saber cómo las resecamos. Y con mayor preferencia suelen tener lesiones planas y localizadas en el colon derecho. Les muestro en esta diapositiva un estudio reciente realizado por el grupo español conocido como ENDOCAR, que es Endoscopia en Consulta de Alto Riesgo. Es un grupo de trabajo que está alojado dentro de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva, en el cual nos propusimos estudiar si la endoscopia con luz blanca de alta definición tenía al menos el mismo rendimiento diagnóstico que la cromoendoscopia para la vigilancia en el síndrome de Lynch. Y diseñamos este estudio randomizado en el que participamos 14 centros e incluimos a más de 250 adultos con mutación conocida para síndrome de Lynch. Las endoscopias las realizamos entre 24 endoscopistas que teníamos unos criterios de calidad determinados como una alta tasa de detección de adenomas. Nos dedicábamos todos a la consulta de alto riesgo y conocíamos, por tanto, estas cosas que estamos comentando y teníamos además experiencia en la utilización de cromoendoscopia. En todos los casos se utilizó alta definición. Y como pueden ver aquí en la gráfica, lo que observamos es que no había diferencias significativas entre la utilización de luz blanca y la cromoendoscopia
en este estudio randomizado de no inferioridad que llamamos EndoLynch, endoscopia en el síndrome de Lynch, para la vigilancia del colon en pacientes con síndrome de Lynch, lo cual nos parece relevante, puesto que la utilización de cromoendoscopia a veces puede ser engorroso y facilita la vigilancia de estos pacientes, hacer colonoscopia detallada con luz blanca. Cambio de síndrome, en este caso, dejamos el síndrome de Lynch y vamos a hablar de la poliposis adenomatosa familiar. Y nos podemos preguntar qué tiene que tener en cuenta la endoscopia a la hora de tratar a pacientes con este síndrome. Y yo me planteaba estos 3 puntos que les muestro aquí en la diapositiva. Lo primero de todo, tiene relevancia en el diagnóstico, puesto que sabemos que hay 2 formas de poliposis adenomatosa. Una forma clásica, en la que hay cientos o incluso miles de pólipos, y una forma atenuada, en la que existen, en principio, menos de 100 pólipos. Y, lógicamente, el conteo de los pólipos lo tiene que hacer el endoscopista. Y esto es muy relevante porque la vigilancia a medio y largo plazo y las medidas quirúrgicas que se puedan hacer profilácticas, es decir, la necesidad de hacer colectomía para disminuir el riesgo de cáncer de colon, dependerá de la definición que ha dicho el endoscopista de si es una poliposis clásica o una poliposis atenuada. Además, es muy importante que el endoscopista sepa cómo definir la afectación rectal, puesto que en aquellos individuos que van a precisar una colectomía profiláctica para disminuir el riesgo, si se deja el recto o se hace una proctocolectomía total con reservorio ilioanal, va a depender de la descripción del endoscopista de la afectación rectal. Para aquellos individuos que ya se les ha realizado una cirugía, el segundo punto que debe saber el endoscopista es que la vigilancia del reservorio es muy relevante, porque pueden seguir apareciendo adenomas que den lugar a la aparición de un tumor, incluso aunque queden escasos centímetros de mucosa rectal. Y especialmente se ha de vigilar la zona de transición entre la mucosa rectoanal y la mucosa ileal del reservorio. Por último, en estos pacientes es también muy relevante el estudio de la afectación duodenal. Y conocen todos ustedes muy probablemente la clasificación de Spiegelman de los pólipos de primera y segunda porción duodenal, que dependen básicamente del número, del tamaño y del grado histológico. Y en función de la clasificación de Spiegelman está descrito un riesgo de cáncer diferente. Y por tanto, hacer una buena clasificación, una buena descripción de los pólipos de la afectación duodenal es muy relevante para el seguimiento de estos pacientes. A continuación, vamos a hablar del síndrome de poliposis serrada. La poliposis serrada es un síndrome de reciente diagnóstico en las últimas décadas, en la última década y media, que, como saben, se diagnostica según criterios de la OMS que han sido recientemente modificados y que básicamente incluye el número de pólipos, la localización y el tamaño. Por tanto, es muy relevante que el endoscopista explique en el informe de la colonoscopia estos diferentes ítems para que se pueda hacer el diagnóstico certero de una poliposis serrada. Uno de los criterios es el encontrar 5 pólipos proximales al sigma, al menos 2 de ellos mayores de 1 centímetro. Y otro criterio para el diagnóstico de poliposis serrada sería el hallazgo de más de 20 pólipos de histología serrada distribuidos a lo largo de todo el colon. ¿Por qué es importante conocer y diagnosticar bien la poliposis serrada? Bueno, pues porque también se ha visto que es una condición que supone un riesgo mayor para desarrollo de cáncer de colon. La prevalencia de cáncer de colon en el momento del diagnóstico de la poliposis serrada está en torno a un 15 o un 30%. Y el riesgo estimado a 5 años de diagnóstico
de cáncer colorectal es de 1,5 a 7% en función de las series. Creo que este es un dato muy relevante porque esta información es de estudios más recientes que debemos de tener en cuenta, porque con mucha frecuencia los pacientes con una poliposis cerrada pueden tener gran cantidad de pólipos en el colon, pero no deberíamos de extrapolar el riesgo de desarrollo de cáncer de colon que ocurre en la poliposis adenomatosa familiar, que sabemos que puede ser del 100%, con el riesgo del desarrollo de cáncer de colon en la poliposis cerrada, que como mucho puede ser del 7%. ¿Qué diferencia supone esto? Bueno, pues entre ofrecer una colectomía profiláctica en la poliposis adenomatosa porque no somos capaces de controlar el volumen de pólipos y el riesgo que tienen esos pólipos de desarrollar cáncer, frente a quizá una vigilancia solo con colonoscopia en pacientes con poliposis cerrada, puesto que al no ser el riesgo de cáncer de colon tan alto, podemos ir haciendo con relativa tranquilidad las colonoscopias resecando los pólipos. Bien, otro aspecto que hemos conocido recientemente sobre la poliposis cerrada es que es una entidad de una elevada prevalencia. Cuando hacemos cribado de cáncer de colon o tamizaje de cáncer de colon con colonoscopia, puede llegar a aparecer entre un 1 por 1000 de las colonoscopias, y cuando hacemos cribado con test de sangre oculta en heces inmunológico, el riesgo es incluso mayor. Y sabemos que es una entidad que puede estar infradiagnosticada, porque los pólipos cerrados a veces son pólipos difíciles de ver, que pueden estar ocultos debajo de esta capa de moco que tienen, suelen ser pólipos más planos y por tanto a veces podrían pasar desapercibidos. Respecto a la endoscopia en el síndrome de poliposis cerrada, me gustaría mostrarles también estos dos trabajos cooperativos desarrollados también dentro de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva, en el mismo grupo de trabajo que les explicaba anteriormente, en el que, por una parte, vimos cómo la utilización de pancromoendoscopia aumenta la detección de pólipos en pacientes con síndromes de poliposis cerrada y, por tanto, algunos individuos que habían sido diagnosticados de pólipos cerrados aislados, finalmente, con una mayor detección en el número de pólipos, eran etiquetados como síndrome de poliposis cerrada. Y este otro trabajo en el que se evaluó la utilidad de la colonoscopia asistida con Endocuf para la vigilancia del síndrome de poliposis cerrada, en el que no se vio un gran impacto de este dispositivo. Quería recalcar estos dos trabajos como el que les he mostrado previamente, también con la intención de hacer explícito un reconocimiento a mis colegas y cómo vemos que trabajando de manera conjunta los endoscopistas, en este caso bajo el paraguas de las sociedades científicas, entre todos conseguimos sacar adelante de una forma más eficaz ciencia. Y para nosotros es un honor saber que dentro de las guías recientes de la Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal para el manejo de la poliposis, los dos trabajos que les acabo de mostrar aparecen referenciados en estas guías, lo cual demuestra, como decía, esa validez, esa importancia del trabajo de todos juntos. Dejamos de un lado el cáncer de colon y pasamos al cáncer de estómago, y me gustaría mencionar que también sabemos que existe una predisposición al cáncer gástrico en algunas familias, que esto es importante conocer, puesto que, como vamos a ver a continuación, con cierta frecuencia nos podemos encontrar con estos pacientes en la unidad de endoscopia y tenemos que saber qué les podemos ofrecer. Hasta un 3 o un 5% de todas las tumores gástricos, al menos en nuestro entorno y en general en los países occidentales, pueden deberse a una forma de predisposición heredada. Les muestro en esta columna aquellas formas de síndromes específicos de cáncer gástrico,
como son el cáncer gástrico hereditario difuso, el cáncer gástrico intestinal familiar, para el cual no se conoce ningún gen específico asociado, y esta forma más reciente de adenocarcinoma gástrico y poliposis proximal, conocida con el acrónimo de GAPS. Por otra parte, existen otros síndromes de predisposición al cáncer que también tienen incluido el cáncer gástrico entre los diferentes órganos que pueden afectar, como en el síndrome de Lynch o en el cáncer de mama y ovario hereditario, todos los que aparecen aquí en esta columna. Quería dedicar una diapositiva de forma resumida a esta forma nueva de adenocarcinoma gástrico y poliposis proximal del estómago, en la que lo que se ven son pólipos de glándulas fúndicas básicamente en fundus y cuerpo, en pacientes que no están tomando antisecretores y que pueden tener displasia o adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal limitado al estómago. No se ha visto afectación del duodeno ni del colon. No parece que en este síndrome haya afectación de otros órganos y, por tanto, no sería necesario hacer otro tipo de endoscopia más allá de la endoscopia digestiva alta, y parece tener un patrón de herencia autosómico dominante con mutaciones germinales descritas hasta ahora en el promotor del gen APC, que es el asociado a la poliposis adenomatosa familiar. Sí que me gustaría detenerme en el cáncer gástrico hereditario difuso. Esta es una entidad relevante, puesto que, y es muy importante conocerlo, sobre todo cuál es el papel, cuál es la utilidad y básicamente cuáles son las limitaciones de la endoscopia. En estos pacientes que son portadores de mutaciones en el gen CDH1 que codifica para la caderina E, el tratamiento indicado hoy en día es la gastrectomía profiláctica en individuos asintomáticos portadores de la mutación. Sabemos que la vigilancia con endoscopia, la vigilancia con gastroscopia, no aporta beneficio a estos pacientes, porque muchas veces presentan lesiones, como les demuestro en esta diapositiva, que son incapaces de ser detectadas en la gastroscopia. Lo que pueden ver aquí son la pieza de gastrectomía de 8 individuos y todos estos puntos amarillos que aparecen en las diferentes piezas de gastrectomía lo que muestran son pequeños focos de tumor, de pequeños focos de cáncer gástrico difuso que no había sido detectado previamente en las gastroscopias. En nuestra unidad hemos realizado en los últimos 10 años 12 gastrectomías profilácticas y les puedo decir que solamente en un paciente las biopsias aleatorias tomadas en la gastroscopia detectaron el tumor de manera previa a la gastroscopia. ¿Y cómo deberíamos de hacer, o qué es lo que se recomienda hacer en cuanto a la vigilancia con endoscopia en estos pacientes? Insisto, el tratamiento tiene que ser la gastrectomía profiláctica, pero muchas veces el paciente necesita tiempo para tomar esa decisión y, mientras tanto, lo que podemos ofrecerle hasta tomar la decisión es hacer la vigilancia gástrica con lo que se reconoce como el protocolo de Cambridge, que consiste, por una parte, en la detección y erradicación del Helicobacter pylori en todos estos pacientes, en un intento de disminuir el riesgo tumoral, y se recomienda hacer una gastroscopia anual con endoscopios de alta definición, con una inspección cuidadosa durante al menos 30 minutos, la gastroscopia, haciendo diferentes maniobras de tensión y distensión gástrica que nos permitan ver bien la totalidad de la mucosa, utilizar mucolíticos en el caso de que haya la presencia de mucho moco o burbujas que nos dificulten explorar bien. Se recomienda biopsiar todas las anomalías mucosas que podamos detectar y hacer al menos 30 biopsias aleatorias de 5 regiones que les muestro aquí, que serían el cardias, el fundus, el cuerpo, la zona de transición y el antro píloro. Insisto, esto deberíamos hacerlo en espera de la realización de gastrectomía profiláctica o en aquellos individuos en los que tenemos una alta sospecha de que exista esta forma de predisposición al cáncer gástrico,
pero no hemos sido capaces de detectar la mutación. Por último, me gustaría dedicar unas breves palabras al cáncer de páncreas. Como hemos dicho previamente, se ha descrito que hasta un 10% puede tener un componente hereditario. Y como les muestro aquí, hay diferentes formas de cáncer hereditario que pueden albergar también cáncer de páncreas. El más frecuente sería el cáncer de mama y ovario con mutaciones en BRCA1 y BRCA2, pero sabemos que también en el síndrome de Peutz-Jeghers puede aparecer cáncer de páncreas o en la telangiectasia, en el melanoma familiar atípico asociado a mutaciones en P16, en el síndrome de Lynch también puede haber cáncer de páncreas, también en la poliposis adenomatosa familiar y en las formas de pancreatitis hereditaria. Todavía no está muy claro cuál es el papel o cómo deberíamos hacer la vigilancia en estos síndromes y sabemos que hay algunos trabajos hablando a favor de la utilidad de la ecoendoscopia alta o bien también de la resonancia magnética de páncreas. En estos individuos se aconseja evitar la tomografía computerizada, puesto que supone radiación y hemos de tratar de evitar todos aquellos factores que puedan aumentar el riesgo de tumor. Bien, por tanto, y ya para concluir, me gustaría resumir en esta diapositiva que en la consulta de alto riesgo, la endoscopia es muy relevante en el cáncer de colon, porque va a ser útil para el diagnóstico y para la vigilancia de las poliposis, y también va a ser relevante para la vigilancia del síndrome de Lynch y la disminución del riesgo de cáncer en estos pacientes. Tiene un rol limitado en el cáncer gástrico que es imprescindible conocer, y en aquellos individuos en los que sospechemos o tengamos certeza de que existe una predisposición al cáncer gástrico difuso, debemos de manejarlos como ya hemos dicho anteriormente. Y está pendiente de definir su lugar en el cáncer de páncreas. Y a mí me parece o anticiparía que la situación que estamos ahora, en la cual los oncólogos tienen nuevos fármacos para el tratamiento del cáncer de páncreas asociado a mutaciones en BRCA1 y BRCA2, es muy probable que haya un estímulo para el diagnóstico de estas formas de cáncer de páncreas. Y por tanto, necesitamos seguir avanzando para poder ofrecer a nuestros pacientes las mejores exploraciones que les permitan aumentar la supervivencia. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Hola, doctora. Excelente su plática. Solo quería preguntarle de manera concreta, en relación a estas publicaciones, estos trabajos que han hecho de manera conjunta de la mayoría de los médicos endoscopistas en España, aterrizando en la práctica diaria, ¿cuáles son las recomendaciones que usted hace en un paciente que va a entrar a una colonoscopia de vigilancia en alguna de estas enfermedades? ¿Utiliza de manera rutinaria o la recomendación es de manera rutinaria alguna herramienta que favorezca la detección de lesiones en la inmersión de agua, la preparación, alguna preparación especial? Me gustaría saber si hacen una recomendación especial y protocolizada para el manejo de estos pacientes. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Es muy interesante. Claramente, yo aquí creo que tenemos que diferenciar, por una parte, el síndrome de Lynch de las poliposis, porque en el síndrome de Lynch tradicionalmente ha tenido también el sobrenombre de cáncer colorectal hereditario no polipósico, porque efectivamente, mejor dicho, porque antes pensábamos que los tumores no aparecían sobre pólipos porque no éramos muchas veces capaces de diagnosticar esos pólipos que estaban ahí presentes. Por tanto, en el síndrome de Lynch creo que es más importante que en cualquier otra colonoscopia garantizar, lo primero de todo, una limpieza adecuada del colon y especialmente del colon derecho, porque sabemos que hay mayor riesgo o las lesiones se localizan sobre todo en el colon derecho. Nosotros utilizamos split dosis siempre, hacer la preparación de víspera y la mitad de la preparación de víspera y la mitad de la preparación la mañana de la colonoscopia. Y en este sentido es importante también el tiempo
de la segunda preparación. Lo idóneo es que sea unas 2-4 horas se haya tomado el paciente la última dosis, para que dé tiempo, por una parte, a que evacúen el contenido que tengan en el intestino y a que no se vuelva a ensuciar otra vez con bilis que viene de tramos superiores. Y parece que la luz blanca con alta definición, si uno dedica suficiente tiempo para ver bien minuciosamente, se habla de 20 minutos de tiempo de retirada en el síndrome de Lynch, que está muy por encima del estándar en una colonoscopia normal, que sería unos 6-8 minutos el criterio de calidad, ¿no? Con lo cual, hacer una visualización minuciosa de la mucosa, mirando los pliegues, con maniobras también de distensión y de insuflación, si hace falta pasar en varias ocasiones. Creo que es distinto en las poliposis y en la vigilancia en las poliposis. Yo sería también creo que es importante, como decía antes, utilizar, si se puede, cromoendoscopia cuando sospechamos una poliposis cerrada, porque lo más probable es que cuando pongamos el contraste veremos que hay más pólipos de lo que pensábamos y, de hecho, pues esto, como hemos visto en estos trabajos, que individuos que parecía que tenían algún pólipo cerrado, resulta que al final lo que tienen es una poliposis cerrada porque cumplen criterios, porque detectamos más pólipos. Y quizá la poliposis adenomatosa familiar, lo relevante sería contar bien los pólipos y mirar bien el recto, porque aquí muy probablemente no vamos a tener capacidad de quitar todos los pólipos y lo que vamos a hacer es básicamente poder definir con el informe de nuestra endoscopia si ese paciente es subsidiario ya de hacer una colectomía profiláctica y si en esa colectomía se le puede respetar el recto o tiene que ser también una proctocolectomía. Perfecto. Doctor Serna. Felicidades, doctora, por su excelente ponencia. Tengo una pregunta. Uno de los problemas que tenemos en nuestros países es la pobre adherencia a los cribados de colonoscopía en los pacientes de alto riesgo. ¿Ustedes qué estrategia siguen para mejorar esta adherencia de los pacientes a la colonoscopía? Y si, por ejemplo, en los pacientes que no tienen adherencia, utilizar videocápsula de colon o utilizar la prueba FIT en pacientes específicamente de alto riesgo. Muchas gracias por la pregunta. También es muy interesante y aquí también a veces nos encontramos con estos problemas de adherencia. Por eso pienso que lo primero que tratamos de hacer es concienciar al paciente y explicarle bien la situación que tiene. En las situaciones claras de alto riesgo, cuando en sus familias ya han tenido antecedentes de tumor, a veces, también depende de las creencias del paciente y puede haber diferentes circunstancias, pero explicarles que efectivamente las colonoscopias o las endoscopias son la mejor estrategia para conseguir disminuir ese riesgo y muchas veces cambiar el pronóstico en una familia, ¿no? Cuando han visto, por ejemplo, en la poliposis adenomatosa, hay algunas familias que han podido tener sus antecesores, sus ancestros, abuelos, que han fallecido con 40 años y, en cambio, cuando uno hace una vigilancia adecuada, los diagnostica bien e indica la colectomía profiláctica, estos individuos alcanzan edades mucho más avanzadas y a veces, tenemos algunos de estos individuos que fallecen de otro tipo de enfermedades, con 60, 70, 80 años, ¿no? Entonces, explicar, por una parte, la utilidad de la endoscopia pensamos que es importante. Y, desde luego, el mejor test es el que se hace. Si hay un paciente que no va a querer hacerse una colonoscopia, quizá utilizar el test de sangre oculta en heces, el FIT, podría tener su utilidad, sabiendo que cuando sea positivo van a tener que hacerse una colonoscopia. Yo creo que en la poliposis posiblemente tenga menos utilidad, en el sentido de que la probabilidad de que salga positivo va a ser altísima con tantos pólipos, ¿no? Con pacientes que tengan mucha carga de pólipos. Quizá en el síndrome de Lynch sí que pueda tener más utilidad. Doctora Hernández, ¿alguna otra pregunta? Sí, quisiera también preguntar cuál es
en la estrategia que siguen en cáncer gástrico hereditario en relación a la referencia, si en todos este programa está difundido en todo el país y protocolizado de acuerdo a la revisión como debe de hacerse sistematizada y la toma de biopsias, o si estos pacientes que cuando se detectan son referidos más a centros de alta especialidad. Muchas gracias por la pregunta. Pues es una pregunta interesantísima en la que nosotros todavía estamos trabajando y nos queda un largo camino por recorrer. Desde hace aproximadamente 10 años, diría yo, empezamos con una estructura de consultas de alto riesgo bastante extendida por todo el país, aunque no está homogéneamente distribuido, con el objetivo de tratar bien, de ofrecerles a estos pacientes el mejor tratamiento según la evidencia disponible y también de dar formación a aquellos endoscopistas que quizá no tenían el conocimiento o el acceso o la facilidad. 10 años después todavía no tenemos una estructura que abarque a todo el país, pero sí que tratamos de que haya centros de referencia a donde puedan ser remitidos estos pacientes. Es verdad que no son muchos, pero se benefician claramente de este manejo. Nosotros este año 2020, que estamos todavía en mayo y hemos pasado 2 meses de COVID, hemos operado a 4 pacientes, hemos hecho 4 gastrectomías profilácticas, 3 de la misma familia, una de ellas que la hicimos la primera semana de la pandemia aquí en España, una chica de 23 años que tenía 23 focos de tumor en la pieza de gastrectomía. 2 tíos suyos han fallecido por cáncer y su padre fue otro de los que hicimos la gastrectomía profiláctica, ¿no? Entonces, realmente esta es una entidad poco frecuente, pero muy dramática en las familias porque puede aparecer tumores muy precoces y, lógicamente, poder ofrecer algo que cambia radicalmente el pronóstico es de un gran beneficio en estas familias. De hecho, muchas veces ellos siempre suelen decir, y nos ha pasado en varias, qué pena no haber conocido esta unidad antes o haber topado con ustedes antes, porque nos hubiéramos ahorrado mucho sufrimiento en la familia. Doctor Serna. Doctora Maite, si durante la colonoscopía de cribado en un paciente de alto riesgo ustedes detectan una lesión de alto riesgo, ¿toman biopsias en ese momento o la resecan o hacen resección, disección en ese momento o programan posteriormente al paciente para resecar la lesión? Qué pregunta también tan interesante. Pues depende del tipo de lesión, porque me imagino que esto nos ocurre en todas partes igual, que tenemos las agendas bien apretadas y es verdad que idealmente tratamos de tener, idealmente, insisto, quizá huecos de agenda más prolongados para estos pacientes, porque sabemos que, por ejemplo, en concreto en el síndrome de Lynch, que tenemos que hacer la inspección que decía más cuidadosa y el tiempo de retirada más prolongado, pero si aparece una lesión compleja que pensamos que necesita de más tiempo, no la biopsiamos y si pensamos que es resecable, por eso hablaba antes también de la importancia de la caracterización de las lesiones, si pensamos que es susceptible de tratamiento endoscópico, lo citamos en otro momento para hacerlo. Si pensamos que se puede quitar sobre la marcha, la quitamos sobre la marcha. Lo que sí que tratamos de evitar es biopsiar para quitar en otro momento, porque esto sí que se sabe que dificulta luego la extirpación, ¿no? Y sí que es relevante en pacientes con síndrome de Lynch, aunque en principio estos pacientes no se recomienda la realización de colectomía profiláctica, cuando ya han hecho un tumor y tienen que ir a la cirugía, entonces, sobre todo, si son individuos jóvenes, sí que está demostrado que podrían beneficiarse de hacer colectomías más ampliadas. Esto es muy importante hablarlo con el paciente, por eso en esas situaciones como la que me preguntaba, en función del tamaño de la lesión, la localización de la lesión y la edad del paciente, a veces no hacemos nada en ese procedimiento y le explicamos las situaciones reductoras de riesgo, porque también ahora quizá pacientes más jóvenes
tener que hacer por ejemplo, pensemos, 30 años, tiene ya una lesión relevante que parece que es con una displasia de alto grado o un carcinoma in situ, en función a veces del estilo de vida del paciente, si no está en un entorno en el que pueda hacerse colonoscopia anual o bienal, probablemente hacer una colectomía pueda ser más beneficioso de cara a disminuir el riesgo de cáncer de colon y aumentar su supervivencia. Excelente sesión, muy interesante todos los comentarios a veces no estamos acostumbrados a ver pacientes de este tipo y debemos tener siempre los criterios para establecer y dar un seguimiento y no esperar más tiempo. Pues muy bien, hay preguntas del público, Facebook, chat, streaming. Y pues, doctora, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Y pues, tenemos una pregunta, que si la poliposis gástrica de las glándulas fúngicas está relacionada directamente al uso de inhibidores de bomba de protones o tiene alguna otra causa. Así está la pregunta. Muy bien, muchas gracias, Piara. Para mí es un placer poder estar aquí en directo. En principio, los pólipos gástricos que producen los inhibidores de la bomba de protones no tienen que ver con la poliposis gástrica y el riesgo de adenocarcinoma de estómago. Es verdad que es difícil en una sociedad en la que tenemos muchos pacientes tomando inhibidores de la bomba de protones poder diferenciarlos, pero sí que es un criterio para excluirlo. Por tanto, lo que recomendamos es, si sospechamos este síndrome, dejar pasar un tiempo al paciente sin el uso de inhibidores de la bomba de protones, porque esos pólipos a veces pueden regresar y pueden disminuir de tamaño, y eso nos puede servir para diferenciarlo. ¿Cuánto tiempo sería el ideal dejarlos sin inhibidor de bomba de protones? Yo creo que como mínimo hay que dejarlos 6 meses o un año para poder ver que existen cambios, porque tampoco son unos cambios que ocurran de una manera tan precoz. Sí, es una pregunta aparentemente básica, pero muy importante, sobre todo en nuestro país, que la mayor parte de los pacientes se automedican. Entonces, sí es importante tomar en cuenta ese criterio, ¿no? Pues muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es que después de una colectomía, ¿cuáles son los periodos o los tiempos de vigilancia para el cáncer de colon, hablando de este tipo de pacientes en especial, ¿no? Bien. Quiero pensar del intestino residual, ¿verdad? Sí. Yo creo que un aspecto muy importante es saber si se ha podido hacer una colonoscopia completa antes de la cirugía, porque a veces ocurre que estos pacientes se operan con una obstrucción intestinal y puede ocurrir que no se haya visto que no se haya visto completo el colon. Si no hay una colonoscopia completa, debería de hacerse antes de la cirugía, debería hacerse de una manera precoz, en 3-6 meses, para descartar que no haya otras lesiones. A poder ser, debe de ser la colonoscopia completa antes de la cirugía. En pacientes con síndrome de Lynch hay que repetir la colonoscopia anual o cada 2 años, y en pacientes con poliposis que les hemos extirpado el colon y queda el reservorio, debemos de hacerle rectosigmoidoscopia o rectoscopia cada 6 meses en función del volumen de pólipos que tengan en el reservorio, porque sigue existiendo un riesgo alto de desarrollar cáncer de colon o cáncer de recto en este caso. Excelente. Y hablando de los riesgos altos del cáncer de colon, otro de nuestros asistentes pregunta en cuanto a la acromegalia, que aunque es una enfermedad poco frecuente, en ellos, ¿cuándo se recomienda, por el riesgo que tienen de desarrollar cáncer de colon, cuándo recomiendan iniciar la vigilancia? Realmente hay pocos estudios, o yo apenas conozco, por la rareza de la enfermedad, donde se indique con qué frecuencia o a qué edad se debe de empezar a hacer la colonoscopia. Posiblemente un criterio seguro podría ser como en aquellos individuos con familiares de primer grado de cáncer de colon, y quizá en el entorno de los 40 años podría ser interesante. Pero hay poca evidencia de cuándo debe ser el momento óptimo para realizarlo en estos pacientes. Posiblemente haya que individualizar también y ver el grado de afectación que tienen por enfermedad. Muy bien, muy bien. La doctora Clara Luz también nos pregunta de la utilidad de la cápsula endoscópica en el seguimiento de este tipo de pacientes. ¿Qué nos puede opinar en ese sentido? Bien, esto es una pregunta interesante por 2 motivos.
Uno, porque tanto en la poliposis adenomatosa familiar como en el síndrome de Lynch puede haber afectación del duodeno y del intestino delgado por pólipos. Y por tanto, tener en la poliposis adenomatosa familiar, tener una cápsula estudiando el intestino delgado puede ser relevante. Y luego también porque la cápsula a veces nos permite hacer estudios de panendoscopia, de ver el intestino delgado y si hemos preparado ver también el colon. Y por tanto, en individuos con síndrome de Lynch jóvenes que de entrada rechacen hacerse una colonoscopia, empezar la vigilancia con cápsula haciendo panendoscopia puede ser una forma de acercarles a la vigilancia y de empezar a hacer un seguimiento precoz cuando por otra parte el paciente podría rechazar hacer una colonoscopia. Si hacemos una panendoscopia tenemos que asegurarnos muy bien la limpieza del colon, puesto como hemos dicho las lesiones en principio suelen ser más bien planas y más difíciles de diagnosticar y por tanto necesitamos garantizar una buena limpieza del colon. Yo creo que es una pregunta muy pertinente y que debemos tenerla presente. Excelente, muy bien. Doctora Angélica, ¿tiene una pregunta? Primero, felicitar a la doctora Maite y reconocer que está con nosotros en la madrugada ya en España y muchas gracias, doctora, por su interés. Y yo quisiera preguntarle, vemos que es una gran responsabilidad el detectar pacientes que tienen un alto riesgo de cáncer, como los pacientes con síndrome de Lynch o los cánceres hereditarios gástricos. ¿Usted le deja hacer la colonoscopía de vigilancia o la endoscopia de vigilancia a médicos que están en entrenamiento o especialmente la recomendación es médicos que tienen alta experiencia en hacer este tipo de revisiones? Muchas gracias por sus palabras y también creo que es una pregunta muy interesante. Yo creo, como explicamos al principio de la charla, que es muy importante que el endoscopista que vigila a estos pacientes conozca de qué se trata la enfermedad, porque estos pacientes esperan mucho de la endoscopia. Por tanto, si el endoscopista en formación está supervisado in situ, de tal manera que si hay algún momento de la endoscopia que el endoscopista responsable piensa que hay una zona del colon que no se ha visto bien o lo mismo con la gastroscopia y puede cogerle el endoscopio, puede realizar la endoscopia, no tendría tanto problema, pero pienso que básicamente tienen que ser endoscopistas que conozcan cómo se desarrolla la enfermedad y las características de las lesiones tanto en el colon como en el estómago, porque lo más relevante en estas entidades es la rapidez en la aparición de los tumores y, por tanto, el riesgo de cáncer de intervalo y la calidad de la colonoscopia es básica en estos pacientes. Nosotros en el Instituto de Cancerología tenemos un grupo de vigilancia y hacemos lo mismo, no supervisamos al que está haciéndolo y hacemos revisiones, especialmente en colon derecho, por ejemplo, que puede ser primero un sitio que no se limpia adecuadamente o que quede ya residuo a la hora de hacer la colonoscopia. Y segundo, en el que puedan pasar o subestimar, que eso es lo importante, no subestimar estos procedimientos porque no son rápidos, hay que hacerlos con detalle, ¿no? Como usted bien lo dice, y con toda la calidad y la limpieza que deben de hacerse, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo, no deben dejarse este tipo de procedimientos a médicos que están en entrenamiento, o por lo menos tienen que estar bien supervisados. Sí. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o aprovecho. Adelante, doctora. Sí. Ok. También me interesaría cómo les llegan a ustedes estos pacientes, doctora. ¿Tienen una clínica de cáncer hereditario? ¿Lo hacen a través de sesiones multidisciplinarias? ¿O ya reconocen cuáles son los centros y se los refieren? Pues básicamente tenemos las dos cosas. Llevamos años trabajando, tratando de hacer dentro de los departamentos de digestivo, de gastroenterología,
unidades específicas de prevención de cáncer de colon y de alto riesgo, porque pensamos que efectivamente la endoscopia en estos pacientes es una herramienta clave en el seguimiento y estamos trabajando para... querría diferenciarlo de, por ejemplo, lo que ocurre con el cáncer de mama hereditario, donde muchas veces el consejo genético lo realizan a veces oncólogos, a veces especialistas en genética humana, pero que luego está desvinculado el seguimiento de haber hecho el diagnóstico. En este caso, creo que es tan importante el seguimiento como haber hecho un buen diagnóstico. Y si los gastroenterólogos endoscopistas están formados, tiene mucho mayor beneficio para el paciente que el mismo médico que les ha diagnosticado y que les ha explicado en qué consiste el síndrome les pueda hacer las endoscopias. En concreto, por ejemplo, en mi hospital tenemos una unidad de alto riesgo, una clínica de alto riesgo de cáncer digestivo. Estamos 3 personas que somos las que atendemos a estos pacientes en la consulta y las que tratamos de hacer las endoscopias de estos pacientes. Y los pacientes también lo agradecen porque vienen tan repetidas veces a hacer la endoscopia que al final se crea un vínculo y una confianza con estos pacientes. Y luego también tenemos sesiones multidisciplinares con oncólogos y cirujanos, y aunque nos ha costado un poco de tiempo, pero yo creo que estamos en un momento óptimo ahora en el que enseguida ellos también están pensando en estas alternativas, porque algunos de ellos, desgraciadamente, por no haber hecho un diagnóstico apropiado, sobre todo en pacientes con síndrome de Lynch, han tenido tumores metacrónicos más pronto de lo esperado y, por tanto, al final, la evidencia de la vida les hace ver que efectivamente es mejor que estén vigilados por endoscopistas que conocen bien de qué se trata la enfermedad. Algo que a nosotros, yo estoy en un hospital de cáncer y tenemos estas discrepancias con los oncólogos. Algo que nos ha funcionado es esto, que han visto que el beneficio y el punto pivote o la parte pivote de el manejar o el mandar un paciente a estudio son los pacientes jóvenes. Cuando aparece un paciente con cáncer gástrico joven o un paciente con cáncer gástrico, cáncer de colon joven, o sea, un poco tratando de buscar criterios clínicos que pudieran relacionar, se van a estudio genético y ahí es donde se detecta, se hace en la familia, se estudia en la familia y nos los mandan ya a los endoscopistas, ¿no? Eso es, creo que en general para la audiencia, es un punto, no sé si usted esté de acuerdo también, que es un punto que debemos siempre considerar. Un paciente joven con cáncer debe tener algo genético y hay que buscarlo y hay que hacerle pues alguna recomendación para hacer estudios genéticos o mandarlos con una genetista. Está claro. Y de hecho, yo creo que ahora mismo también se nos abre una nueva oportunidad con el advenimiento de nuevos fármacos indicados en el cáncer de colon con inestabilidad de microsatélites, porque sabemos que la inestabilidad de microsatélites es un criterio de respuesta a determinados fármacos que está presente en pacientes con síndrome de Lynch, pero no todos son síndrome de Lynch. Y por tanto, a veces los oncólogos ahora tienen dificultades para diagnosticar a estos pacientes y sí que nos los están mandando también más y se están familiarizando con este tema, puesto que a ellos es un criterio que les interesa de cara a poner la quimioterapia que sea necesaria. Y aunque a veces, iba a decir la palabra, desprecian, ¿no? el continuar con el estudio genético, pero creo que es muy importante reforzar esta idea por la relevancia que tiene de cara al seguimiento de familiares y a poder hacer un diagnóstico precoz en gente joven. Muy bien. Una pregunta, doctora Maite. ¿Utiliza la técnica de inmersión de agua y tiene algún impacto en la tasa de detección de adenomas, en el mejoramiento de la tasa de detección de adenomas? Pues sí que utilizamos la inmersión con agua con mucha frecuencia para alcanzar el ciego, porque yo creo que facilita en muchas ocasiones el hacer la colonoscopia. Ahora bien, de cara a la tasa de detección de adenomas, porque si no a veces pueden quedar flotando pequeños restos
de la preparación intestinal o de la suciedad que puede haber dentro del intestino y a veces dificultarlo. Pienso que en lesiones planas sí que, o poco elevadas sí que nos ayuda a la detección de lesiones. Y una última pregunta, doctora. ¿Ustedes utilizan alguna sedación especial para los pacientes que se someten a colonoscopía de seguimiento? ¿Y siempre utilizan CO2? Sí, siempre utilizamos CO2 y pienso que es uno de los grandes adelantos que hemos tenido en la endoscopia en los últimos años, porque mejora la tolerancia durante la colonoscopia, pero también después de la colonoscopia. Aquellas tripas hinchadas que quedan con el aire no quedan con el CO2 y muchas veces también en estos pacientes que realizamos terapéutica, a veces si el procedimiento ha sido largo, lo hemos hecho con aire ambiente, siempre surge la duda si el paciente está con dolor, de si se ha perforado y realmente nosotros hemos notado una gran diferencia en la tasa de complicaciones posterior y sobre todo en la necesidad de vigilar a estos pacientes en el postprocedimiento inmediato, ¿no? Que antes hacíamos muchas más placas de abdomen para confirmar si se habían perforado o no y era solamente que tenían dolor después del procedimiento. Y y la sedación, nosotros utilizamos siempre Propofol. Pienso que estos procedimientos, por una parte, son más largos, porque para la calidad de la endoscopia es necesario que sean más largos. Y pienso que también es importante utilizar algún tipo de sedación. Creo que el Propofol es de lo más cómodo para estos pacientes, pero pueden existir otras alternativas. Pero puesto que estos pacientes necesitan repetirse las exploraciones con mucha frecuencia, para la adherencia al programa de vigilancia, es importante que tengan un buen recuerdo del procedimiento, o mejor dicho, no un mal recuerdo del procedimiento, y la sedación claramente mejora esa percepción del paciente. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, Johnny? Tenemos. Pues muchas gracias, doctora. Creo que nuevamente, de verdad, apreciamos mucho que esté conectada a esta hora. Sabemos lo difícil que ha pasado en su país y lo difícil de estar conectados, el trabajo día a día. Y pues también los felicitamos por todo lo que han hecho y la etapa donde se encuentran en este momento. Nosotros aquí estamos apenas empezando, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias a todos, doctora Angélica Hernández, doctor Johnny. Un placer. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos han hecho el favor de vernos y pues regresando con lo que nos corresponde en la asociación, pues me despido de ustedes y pues los avisos de la asociación que todos nos interesa. ¿Algún otro comentario, doctora? Quería darles muchas gracias porque para mí ha sido un placer de verdad poder compartir con ustedes y sobre todo querría quizá en este momento mandarles un mensaje de esperanza porque sé que ahora mismo están allí en una situación difícil, pero nosotros en 2 meses hemos visto cambiar las cosas y aunque hay que tener un poco de resistencia y aguantar, al final se ve la luz al final del túnel. Así que mucho ánimo con la situación que están sufriendo en este instante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora. Bien, pues bueno, en la asociación tenemos que recordarles que hay que seguir sus evaluaciones. Vamos en la evaluación número 6 de las sesiones mensuales. Recuerden que hay que por lo menos hacer 7, 8 evaluaciones para tener sus 8 puntos que nos da el Consejo Mexicano para la recertificación. Recordamos también que siguen los cursos en línea, EndoCollege, EndoMaster, y pues pueden acceder a ellos a través de la aplicación, a través de la página de internet. Los martes quinquenales o quincenales de EndoChallenge, por favor, acaba de pasar ahorita este martes, nos toca en 2 semanas. Y pues algo muy importante, nuestro reto, los ecos internacionales, nuestra primera sesión o primera edición virtual, la verdad tenemos mucho juego, estamos muy emocionados por todo lo que viene, todas las nuevas expectativas que creamos ahora y los esperamos a cada uno de ustedes. Recuerden que los socios al corriente no tiene costo, es gratis y a los socios que pues todavía no se han actualizado, pues los seguimos invitando para que pues digamos tengan disponible este curso. La verdad es novedoso, va a estar 1 semana y ahorita el doctor Omar pues, nos dará algunos puntos.
y las inscripciones lo ven a través de la página web o la APP. Nuestra sesión del 2 de julio es endoscopía en la obesidad y va a estar invitado el doctor Manuel Galbao de Sao Paulo. Así que, pues, bueno, los esperamos nuevamente el 2 de julio y estén al pendiente de nuestros avisos a través de la página, a través de la aplicación, a través de Facebook, Instagram, Twitter. Estamos prácticamente con ustedes y gracias a ustedes seguimos innovando, seguimos transmitiendo la información, la enseñanza. Doctor Omar Trujillo. Gracias, Andrés, muchas gracias. Primero quiero reiterar mi agradecimiento, mi reconocimiento a la doctora Maite por esta excelente plática y por conectarse en vivo siendo las 3, 4 de la mañana en España en un día hábil prácticamente. Muchas gracias también a nuestros profesores nacionales, la doctora Angélica Hernández, el doctor Johnny Cardona, por su apoyo para llevar a cabo esta sesión. Y finalmente, pues gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Como bien dice el doctor Andrés, síganos en nuestras redes sociales para que se enteren al momento de todos los eventos que tenemos. Nosotros seguimos trabajando, seguimos cumpliendo con nuestro compromiso académico con todos nuestros socios. Cuídense, seguimos en esta pandemia, hay que llevar a cabo todas las recomendaciones generales para evitar la propagación del contagio de esta enfermedad. Que descansen. Buenas noches.